¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ya calentando el año con muchos temas, caray. Estamos en un año donde estamos en espera de que se apruebe una iniciativa para reformar la ley del Infonavit. Habrá una iniciativa para reformar la ley del Fobiste. Hoy nos enteramos con que la inflación anualizada está en 3,69%, lo cual es un buen indicador que seguramente provocará que haya una baja en las tasas de interés. Creo que es un año complejo, de muchos claroscuros, de algunas inquietudes, pero muchas oportunidades. Y para platicar de eso en temas de vivienda, Beto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, nuestra querida Canadevi. Querido Beto, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola Horacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí encantado de estar contigo. Oye, bueno, importante platicar contigo porque evidentemente todo el cierre de año y todo el inicio del año has de haber estado bombardeado por un montón de información, por un montón de inquietudes de tus socios, por un montón de inquietudes de gente relacionada con el sector. Yo imagino que has de haber tocado base con legisladores, con políticos, en fin, con todos los que tienen que ver con lo que va a marcar este inicio de la política de vivienda del bienestar de la presidenta Sheinbaum, que ya estamos en el año que empieza y según lo que han dicho, que en febrero empezaban a construir, pues febrero está a la vuelta de la esquina, es la semana próxima. ¿Cómo estás, Beto Moreno? ¿Cómo percibes este inicio de año 2025 en materia de vivienda? Pues mira, primero muy contento porque la industria de la vivienda se está viendo dentro del gobierno federal. Tú debes de acordarte que los pasados 6 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues simplemente la vivienda no se mencionó ni para bien ni para mal. Simple y sencillamente era un tema olvidado para la federación. En este caso, sentimos que es una buena oportunidad por muchos sentidos. Una, por la parte económica, que va a generar, si todo sale bien y se coordina de acuerdo a lo planeado, va a generar, pues, empleos, va a generar crecimiento económico y sobre todo va a generar mucho bienestar, ¿no? Mucho bienestar para toda la gente que puede tener acceso a una vivienda en la parte del mercado formal a través de los créditos bancarios, Infonavit o Fobiste, y también pues, va a generar mucho bienestar para las personas en el mercado mixto que no tienen necesariamente un sistema de seguridad, no están inscritos dentro de un sistema de seguridad. Y también va a generar, pues yo creo que lo más importante para las personas es un patrimonio para su familia, ¿no? Un hogar donde vivir y un hogar que le pueden dar a sus hijos, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que dentro de los mandatos constitucionales, el otorgamiento de vivienda es de las cosas claves porque son de las cosas que trascienden de una generación a otra, ¿no? Entonces, creo que es importante y es como empieza a haber movilidad social y es muy importante que se vea con buenos ojos la vivienda. Pues Ahora, mira, necesitamos ponernos todos de acuerdo, ¿no? Para que empecemos a tener esa disrupción que se busca y ese crecimiento que, que te estoy platicando, ¿no? Para que sea un crecimiento ad hoc a las necesidades de nuestro país. pues sí, porque darle el título de prioridad a cualquier sector, en este caso la vivienda, cuando uno le da a algo ese nivel, significa que está dispuesto a sumar todos los elementos a su alcance para que eso se fortalezca, ¿no? Entonces, una política de vivienda que es prioritaria para el país tiene que contar con el apoyo del sector gobierno, obviamente, de voluntad política, la famosa voluntad política, de coordinación institucional para que lo que se dice en presidencia sea bien recibido y sea igual de entendido en los estados, en los municipios, en las dependencias, porque a veces pareciera que no es así. Entonces, pero además de eso, tiene que contar inevitablemente con el apoyo del sector privado porque es un motor que no tendríamos por qué perder. Entonces, me parece que esa alianza entre una dinámica que ya trae el sector vivienda en la parte privada, que tienen un sector bastante maduro con empresas, con instituciones financieras, con una dinámica de producción ya muy sólida, sumarle esta voluntad del gobierno, porque la intención es, a ver, si el gobierno habla de una visión de generar 1 millón de viviendas de interés social en el sexenio, es además de lo que el sector ya podía generar individualmente y además de lo que el sector pueda sumar para hacer en lugar de ese millón de viviendas, tú lo has dicho varias veces, porque uno, pues que sean dos, si la demanda ahí está y la gente lo necesita, si se puede lograr esa suma de fuerzas, que me imagino que es lo que como ciudadanos queremos, que el gobierno sea un gran
generador de acuerdos y de alianzas. Me parece que ese es el motor, ¿no? Que en lugar de uno sean dos, que sí se atienda el interés social, pero que también haya otros segmentos, que haya vivienda ambiental, que se generen muchas cosas para que las cosas se tienen que hacer en todos lados y se tienen que hacer muy bien. ¿Cómo están entendiendo en los empresarios de la vivienda este reto de sumarse con el gobierno? Tú lo decías al último, de que es una gran oportunidad. ¿En qué parte ves tú que este inicio de administración tenga el espacio para el sector privado? Pues mira, es un hecho sine qua non que la falta de vivienda social, vivienda para personas de menores ingresos, no se desarrolla y no está dentro del esquema de negocio de muchas de nuestras empresas. La necesidad es amplísima y no existe esa avidez por parte de nosotros. Con este inicio de objetivos por parte de la presidenta, empezó a existir, a sembrarse esa semillita de vamos a voltear nuevamente a la vivienda social, que eso es importante, que empiece a haber ese sentimiento de que podemos hacer algo de manera conjunta, coordinada, para lograr empezar nuevamente a construir esos proyectos de vivienda social, vivienda para personas de menores ingresos. Pero existe la necesidad, obviamente, como bien lo dijiste, de tener una coordinación adecuada. Y esta coordinación adecuada es en los tres niveles de gobierno. Iniciamos por la parte de los municipios, importantísimo, imperioso de que se sumen a esta cruzada los municipios. Sin el apoyo de estos municipios, de los 80 municipios más importantes del país, sumados a este objetivo, difícilmente se van a lograr. Segundo, los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales deben de brindar la pauta en la parte de infraestructura, en la pauta también en permisos estatales que sean eficientes y sobre todo la pauta en un momento dado de buscar alternativas fiscales en la cobranza de los trámites y demás derechos que se pagan cuando se realizan estas viviendas. En la particularidad, como lo he dicho, de vivienda social. Y tercero, pues la federación que tiene que brindar todos los apoyos necesarios a través de la parte financiera, sociedad hipotecaria, Infonavit, Foviste, así como también dar la pauta y el apoyo a estas personas que más los requieren. Yo creo que como en ese sentido, así, de manera rápida y sucinta, se pueden lograr muy fácilmente este inicio de arranque del tren de la vivienda social. Y lo digo de arranque porque como tú sabes, experto eres en la vivienda, el arranque en esta industria es un arranque muy lento, no es un arranque rápido ni que podamos nosotros empezar a producir la vivienda levantando un switch, sino que es un arranque lento y creemos que tenemos que ponernos nuevamente todos de acuerdo para que a finales de este mes, de este año, perdón, empezamos a ver a cosechar todo lo que se haya planeado y se haya coordinado en estos tres niveles de gobierno. Entonces, en resumidas cuentas, creo que es una gran oportunidad sumar a la IP, sumar la experiencia de la IP, sumar la reserva territorial de la IP, sumar todo lo que se refiere al conocimiento que ya vivimos en la construcción de estas viviendas y el cómo podemos hacer un efecto multiplicador de cómo podemos hacer que esto sea no de 1 millón de viviendas, sino de más unidades y no olvidar el otro sesgo de la vivienda, que es un sesgo de vivienda que que va encaminado, lleva buen ritmo y son para niveles de vivienda para otros nichos de personas que tienen ingresos arriba de esto. Entonces yo creo que es una coordinación importante, se necesita una verticalidad por parte de todas las partes involucradas y, y no olvidar también que hay problemas muy particulares en cada una de las regiones. No es lo mismo construir una vivienda en Baja California que en Quintana Roo o en Yucatán. Entonces, también se necesita esa particularidad
manejarla de manera concreta, ¿no? Creo que es la forma, es el mecanismo, y yo por eso digo, y lo repito, estoy contento de que nos veamos nuevamente en este escenario de objetivos prioritarios para el gobierno federal, porque bueno, es una oportunidad de ponernos todos de acuerdo y ponernos a trabajar para sacar esto adelante y repito, darle un patrimonio a todos los mexicanos que lo necesitan. Sí, y todo esto que comentas, fíjate que ayer el director del Infonavit, Octavio Romero, en uno de los tantos eventos que ha tenido en las semanas recientes, yendo a ver terrenos, a formalizar acuerdos en los gobiernos locales, todo aquello, ayer que estuvo en Tabasco, hablaba de cómo la necesidad de que los desarrolladores de vivienda, y así lo dijo puntualmente, que los desarrolladores locales se sumen a este proceso para que sean ese motor que sea lo que permita que la construcción por la parte pública pueda hacerse realidad, porque si bien es cierto que el gobierno puede ser una constructora, puede eso y más, claro, tienen mucho poder, pero el tema de la multiplicidad de ubicaciones que tienen ya los empresarios del sector, que estamos hablando que solamente en Canadevi tenemos como 1,000 empresas distribuidos en todo el país, que llegan a muchísimos municipios, sin duda todas las ciudades importantes, hace esa cobertura que es lo que la política de vivienda requiere, porque no se hacen falta 125,000 viviendas, que es la meta de este año, no hacen falta 125,000 viviendas en un solo lugar, sino hay que hacerlas regadas en todo el país con diferentes características, con diferentes tipologías de vivienda, con diferentes climas, para diferentes perfiles de población. Entonces, me parece que la aportación de desarrolladores locales es fundamental porque conocen el mercado, conocen sus trámites, vaya, es un tema, y tú lo decías, ¿no? Y tienen en muchas ocasiones, cuando el director del Infonavit está hablando de salir a buscar el terreno, pues caramba, es una chamba que los empresarios privados han estado haciendo por años y es muy posiblemente que tengan la tierra óptima para lo que se pretende hacer. Entonces, es tiempo de sumar. A mí me parece que es claramente tiempo de sumar y hoy que estamos viendo tantos retos sociales, ahora que se habla, el otro día que presentaban el Plan México, me queda claro que si quieren que funcione un plan de desarrollo económico, tienen que garantizar que además de poner los parques industriales, tiene que haber vivienda y ciudades para que la gente que va a trabajar ahí pueda vivir. Entonces, me parece que es un tema de coordinación. Ahora, ¿tú cuál serían pues no te diré que canta Santa Claus, porque ya estamos en enero y el próximo Santa Claus todavía falta un rato, pero así en lo inmediato, ¿qué consideras tú que se le podría pedir al gobierno que hiciera para acelerar este proceso? Porque mucho de lo que estamos hablando se va a hacer, ¿eh? Yo no tengo duda, el gobierno tiene todo el músculo para hacer la política de vivienda, la reforma de Infonavit va a pasar. El tema es cómo acelerar para que las cosas pasen y cómo lograr que en ese metida al fondo de acelerador las cosas se hagan bien. ¿Qué pedirías? Mira, si yo fuera la persona que coordinara todo esto, me sentaría con los 80 presidentes municipales, les explicaría el ABC con eh, todos los puntos sobre las CIS, iría a la parte medular del tema de cómo paralelamente empezaría a trabajar en procesos de infraestructura, tanto en la parte hídrica como en la parte eléctrica. Hay crisis hídrica en muchas partes del país, pero también hay crisis eléctrica en algunas partes, sobre todo en la península de Yucatán, así como en la península de Baja California. Y, y tres, me iría rápidamente a mejorar los procesos de operación y bajar las barreras de acceso a los financiamientos particulares e individuales de las personas. O sea, hay mecanismos que podríamos sacarlos en menos de 40 días con esto. Y creo que eso sería, desde mi punto de vista, algo relativamente sencillo y que no son cambios de gran calado. Es decir, los municipios se suman a todo esto, haciéndolo eficiente y a costo tasa cero, digamos, para esta vivienda. Después, el agua a través de los organismos municipales, el otorgamiento de derechos de agua directamente a ellos, sin trabas y tiempos de eficiencia prácticamente también muy rápidos. Infraestructura eléctrica, que es un poquito más tardado, buscar alternativas, eso sí puede tardarse un poquito más. Y después mecanismos
de financiamiento para el derechohabiente del Infonavit, que le den un poquito más de aforo para tener más acceso al crédito. Y por último, si se puede, ya pedir la carta del amor y la amistad, que es lo más cercano que tenemos, o de la Candelaria, como lo quieras ver, pediría un pequeño subsidio o un apoyo de subsidio tanto a los gobiernos estatales como a los gobiernos federales para estas personas. Un apoyo al frente para poder adquirir esta vivienda. Con esto, Horacio, te puedo asegurar que terminaríamos en 3 años una construcción promedio para viviendas de 6,000 pesos a razón de 250,000 viviendas construyéndose de manera continua. Te lo aseguro, lo firmo. Sí, claro, es un tema de coordinación, pero con coordinación con objetivos específicos. Lo que tú dices, a ver, simplificación administrativa, no grabar cosas que tienen que ver con la vivienda social. Vaya, es increíble que los permisos para vivienda social tengan costo y que además se tarden 3 años. Si en lugar de tardarse 3 años se tardan 3 meses y en lugar de costar no cuestan, ahí tenemos un beneficio. Que Pero, pero, garanticen el pero, abasto de pero, agua también. pero te voy a decir algo. El metro cuadrado de construcción en muchos municipios para una vivienda social cuesta igual que el metro cuadrado de construcción para una vivienda residencial de 20 millones de pesos. Es lo mismo. No puede ser, ¿no? No hay esa diferenciación. El costo del dinero cuesta igual para una vivienda social que para una vivienda de 3 millones de pesos. También no puede ser. Necesitamos toda esta coordinación. Ahí es donde sociedad hipotecaria tiene que intervenir. Tú te debes de acordar muy bien de cuando existía el FOBI, de los famosos Prosavis. Tú te debes de acordar que FOBI vendía más casas que el Infonavit propiamente, Sí, claro. hace muchos años. Y a través de los Prosavis se vendía, se colocaba crédito individual de personas tanto asalariadas como no asalariadas. Y era un éxito donde todos participaban con tasas, seguranza del propio crédito, eh, protección a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Mecanismos financieros muy relevantes en ese momento. Todo eso ya se vivió, ya se tiene, yo creo que mucha literatura al respecto. Es nada más regresarse un poquito, ver qué pueden acomodar, tropicalizarlo a los nuevos tiempos y arrancarlo. Y sería, te juro, repito, que en menos de 3 años estaríamos construyendo a razón de 250,000 viviendas de ese tipo en México. Ahora hay mucho análisis, mucho debate, porque la iniciativa de la presidenta evidentemente implica cambios relevantes, ¿no? Todo lo que está pasando con la reforma del Infonavit, el tema de las dudas que ha levantado el que el Infonavit se ponga a construir, me parece que son temas que poco a poco tendremos que irnos acostumbrando y tendremos que ir viendo qué significa que construyan, porque lo que estamos viendo, y más a partir de lo que decía ayer el director del instituto, es que eso que el Infonavit construya significa echar mano de los especialistas que hay para hacerlo, ¿no? Y de voltear y a ver el catálogo de desarrolladores confiables, serios que están en el país para ver cuál invitaría yo para que sea uno de los que participen en las licitaciones o en los procesos de alianzas, porque también hay que hacer alianzas, no únicamente subcontratar, se pueden trabajar un montón de modalidades para que se hagan, a fin de cuentas el objetivo es hacer las viviendas, el objetivo no es ni que las haga el gobierno ni que las hagan los privados, sino que se generen soluciones para la gente. Me parece que es el objetivo y si trabajamos en eso, pues hay un montón de modelos donde se pueden hacer esa suma de voluntades, ¿no? Ahora, Beto, el sector financiero, que es un motor fundamental para esto, está ahí presente. Ya han mantenido las inversiones todos estos años, ya renovaron la intención de seguir metidos en el sector inmobiliario este año y estamos en espera de los primeros eventos de los bancos. Pero es un hecho que tenemos el acompañamiento de los bancos. Hoy que anunciaban la inflación mensual en 3,69, todo apunta a que va a seguir habiendo una baja de las tasas de interés. ¿Cómo percibes tú esto? Porque tú hablabas de que es necesario que haya condiciones para que sea más barato el financiamiento, el costo del financiamiento para la gente. ¿Tú cómo percibes esta posición de los bancos? ¿Qué te platican los banqueros? Pues mira, los bancos existe desde hace muchos años, yo creo que es 6, 7 años, un índice de capitalización propiamente de ellos altísimo. O sea, están listos para prestar, están prestos para prestar. Lo que necesitan es que les presentemos proyectos, ¿no? Y nosotros lo que entonces debemos de hacer es buscar alternativas de negocio, presentárselos a los bancos
Y ellos, repito, tú le preguntas a Banregio, está listo. Tú le preguntas a BBVA, está listo. Tú le preguntas a BIM, está listo. Listo, le preguntas a HCBC, está listo. Todo, Santander, Banorte, el que tú quieras, está listo para hacerle frente a los créditos, tanto al frente de los créditos puente, para nosotros como desarrolladores, como los créditos individuales. Les encanta el crédito individual hipotecario y les encanta el crédito puente. Están puestos. Lo que pasa es que necesitamos que existe una reglamentación, como te digo, reglas de operación distintas para este tipo de vivienda. Porque si yo hago y presento un proyecto para un edificio de departamentos de, digamos, de 3 millones de pesos en la Ciudad de México, y presento un proyecto de casas de 550,000 pesos, mi banco me va a dar a mí la misma tasa de interés para el de 3 millones que el de 650,000 pesos. Exactamente igual. No hay una diferenciación. Y es donde la coordinación, debemos de buscar alternativas para que los bancos se sumen a esta cruzada y digan, sí te puedo diferenciar la tasa para este tipo de vivienda porque tengo toda esta reglamentación que me protege y protege a los inversionistas, ¿no? Ese es un hecho. Repito, ya todo esto ya se hizo, ya hace muchos años todo esto ya estaba manejado y visto a través de FOBI. Inclusive Sociedad Hipotecaria le tocó también toda la colita de llevar todo esto. Nada más hay que arrancarlo. Y están listos para que esa diferenciación, entonces sí, que tú te presentes con un proyecto de 1,000 casas, de casas de 650,000 pesos, el Infonavit lo avale, que son casas baratas, o el Fobiste, o el que sea. Entonces el banco voltea, ¿qué crees si te puedo bajar 1, 2, 3 puntitos para construir más barato? Y obviamente eso va a generar toda la disrupción que buscamos, ¿no? Pues va a crear los Sí. incentivos que hacen falta, porque Los de pronto, incentivos. fíjate que hay incentivos que uno pensaría, quieren hacer vivienda sustentable, bajen un cuartito de punto de la tasa de interés. Quieren hacer vivienda de interés social, bajen un cuartito. Ahora, ¿cómo se logra bajar ese cuartito de punto? O sea, ahí es donde tendría que entrar la banca de desarrollo, Sociedad Hipotecaria Federal, a crear instrumentos seguros, fianzas, en fin, coberturas. Me parece que los especialistas financieros tienen mucha labor por hacer y aquí es donde no basta la banca pura, sino llega alguien para decirle, aquí tengo un seguro para tu hipoteca, para que en caso de que des una hipoteca verde, tengas un beneficio en tasa. Si das un beneficio de vivienda de interés social, tengas un beneficio en tasa. Porque el objetivo final debe ser que el costo llegue reducido al consumidor final, ¿no? O sea, lo que tú decías de producción, ¿qué se puede hacer para que el cemento cueste menos para que sea vivienda social? No lo sé, sí, pero tiene que haber una serie de acuerdos. Los permisos sin duda deberían costar menos o no costar para vivienda social. Me parece que hay que hacer un sistema donde la regulación, los costos, las normatividades vayan en línea con los objetivos, porque de nada sirve decir, vamos a privilegiar la vivienda social si todas las condiciones de mercado son exactamente las mismas, ¿no? Como tú dices, si los permisos cuestan lo mismo, la construcción cuesta lo mismo, el financiamiento cuesta lo mismo, caramba, es muy complejo lograr efectivamente reducir el precio de venta de la vivienda, ¿no? Ahora, ante esta realidad, ¿en qué posición están los empresarios de la vivienda? A ti has sido testigo de toda esta transición en tiempos de pandemia, te tocó el cambio de gobierno. ¿Cómo percibes el ánimo? ¿Cómo están los empresarios? ¿Están invirtiendo? ¿Están parados? ¿Cómo percibes lo que está pasando en el sector? Pues mira, ¿no? Repito, nuestra industria no es una industria que se pueda parar. Sí están a la expectativa muchos de los proyectos para ver cómo viene la parte, sobre todo, repito, la parte operativa y reglamentaria de los créditos que piensa sacar el Infonavit, de los nuevos fórmulas de crédito que piensa sacar el Infonavit. Muchos también están a la expectativa de sumarse, sobre todo los medianos y chiquitos, de sumarse a la cruzada de ser el apoyo del Infonavit en las diferentes regiones. Habrá empresas que no les guste la figura y no se sumen, y habrá empresas que estén interesadas en la forma y se sumen a esta forma de construcción de vivienda. Existe pues, de todo en esta parte. Lo que sí se necesita es
Yo creo que, y es lo que mencionaban muy al principio, acelerar los pasos. Ya que te den las dudas y las reglas claras, y como se dice vulgarmente, que te digan cómo viene la curva, ¿no? Para ver cómo entonces sí nos sumamos, quién se suma y cómo le vamos a hacer. Empezar a trabajar. Democratizar 125,000 viviendas, me refiero a democratizar, es otorgar créditos, no es cosa sencilla. Controlar y supervisar, menos. Quizá la construcción es lo más fácil de todo esto. Entonces, bueno, viene una parte importante que entiendo que la Dirección General del Infonavit ya ha trabajado, ya lleva avance en esto, para tener ya muy listo el, el planteamiento de cuál es la ruta crítica de todo esto, la ruta de acción de todo esto y cómo se va a reglamentar todo esto, ¿no? Pensando en el entendido, como lo dijo el director general en una reunión que tuvimos el lunes con él, de buscar cero corrupción, ¿no? Que no haya corrupción en el otorgamiento de los trabajos, que se hagan bien las casas, la calidad necesaria, todo de acuerdo a lo establecido y planeado desde un principio. Entonces, bueno, pues yo creo que es la parte medular de esto y la parte importante de cómo sacarlo. Necesitamos ya tener las reglas para ver, entonces sí, ver cómo nos acomodamos de manera ya rápida y, y sucinta, ¿no? Decía el otro día un constructor, ya presentando eso, las calabazas se acomodan, ¿no? Tiene razón, ya empieza a jalar la carreta y las calabazas se acomodan, entonces hay que esperar. Ahora, uno de los temas de los que se habla, pero se habla poco abiertamente porque son temas difíciles, es de que el Infonavit está hablando de cero corrupción, la presidenta habla de cero corrupción, pero de pronto oye uno las historias de la calle de los desarrolladores, de los constructores, de los proveedores, y resulta que en los ámbitos locales la corrupción es una cosa bonita. ¿Tú percibes que esos temas de corrupción, que parece ser que además como se van renovando los gobiernos municipales y todo aquello, se renuevan las fuentes de corrupción y hasta se multiplican? ¿Tú cómo percibes eso? Porque de pronto yo escucho de que ya la cuota por un departamento en la Ciudad de México es de 50,000 varitos, la cuota en los lugares por casa es tanto, y eso, si quieres, después hablamos del tema de la delincuencia, porque también a veces hay derechos de piso y todo aquello. Corrupción y delincuencia. ¿Qué tanto es factor en este momento para pensar en reinventar el sector? ¿Habrá que pedir al gobierno también que haga una cruzada anticorrupción y que haga una cruzada para evitar que haya esos incidentes de delincuencia relacionados con la vivienda? Mira, yo siempre he estado a favor de que todo sea transparente, que sea llano, pero esta transparencia debe de serlo no necesariamente cargando con más regulaciones. Hay muchas maneras de hacerlo. La digitalización que en su momento se desarrolló en el Infonavit es una muestra clara de cómo darle la vuelta al tema, ¿no? Todo lo que sea quitarle un peso, porque al final del día, estos pesos de corrupción que tú pagas, pues se los cargas a la casa. O sea, no se quedan volando en el limbo, sino son costos que se los cargas a la casa, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros quitar todo ese tipo de cuestiones, toda esa parte de situaciones que pueden afectar los costos de la vivienda, la seguridad propiamente también es un factor importante en muchos estados del país, que afecta también los costos de la vivienda. Todo esto si hacemos nosotros, que repito, yo como presidente que de todos estos constructores, todos, yo creo, sin excepción, estamos a favor de que no exista la corrupción. O sea, lo que se tenga que hacer que se haga, obviamente en el entendido, repito, de que no sean más cargas fiscales o más cargas regulatorias o más cargas de documentación o más cargas. Hay muchas maneras, ellos lo conocen. Repito, el Infonavit es una muestra clara de cómo le dieron la vuelta al tema. O sea, quitando párrafos de subjetividad donde existen las palabras desde, para o dónde, o sea, no, muy clarito todo y que desarrolles esquemas muy objetivos, muy claros, muy transparentes. Claro que estamos a favor, claro que estamos a favor.
Oye, Beto, platicábamos, Beto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, Canadevi, platicábamos que uno de los temas fundamentales es la coordinación y la suma de esfuerzos, que el gobierno sea capaz de sumar al sector privado, que el sector privado esté dispuesto a sumarse. En ese sentido, es muy importante lo que tú, como presidente de la Cámara de la Vivienda, percibas y has trabajado de cercanía con los gobiernos. ¿Cómo te ha ido en la relación con el director del Infonavit, con los legisladores, con la nueva dirección de Fobiste? ¿Cómo te ha ido? Digo, no sé incluso si has hablado con la presidenta o si has hablado con el equipo cercano de la presidenta. ¿Cómo va ese nivel de coordinación institucional? Porque la coordinación institucional y las ganas de crear diálogo se demuestran con hechos. ¿Cómo te ha ido a ti? Si hay espacio para que tengas esa interacción y si están tomando en cuenta las opiniones que a través de que del sector llegan a través tuya. Sin duda hemos tenido nosotros comunicación con todos los actores. Nada más nos falta platicar con el vocal ejecutivo, la vocal ejecutivo del Fobiste. No hemos tenido comunicación con ella por su reciente nombramiento, pero bueno, en breve tendremos nosotros la imperiosa necesidad de buscarla, ¿no? Todos, todos están a favor de hacer las cosas. Todos tienen mucho ánimo, mucho ahínco de hacer las cosas. Todos tienen la instrucción directa de la presidencia de hacer las cosas. Y aparte nos indican que la presidenta tiene una forma muy particular de darle el seguimiento a las cosas, que está encima de todos ellos, dándole puntual seguimiento a los temas. Entonces eso es muy importante. Ahora, yo lo que veo es que todo ese esfuerzo, todo eso empuje, todas esas ganas, creo que sí se necesita un poquito más de coordinación, un poquito más de coordinación, de enfocar esfuerzos, jalar todos hacia un mismo lado, coordinar el camino y ver el objetivo o pequeños objetivos, cómo se irá haciendo. Por ejemplo, el director del Infonavit anda viajando por todo el país tratando de coordinar convenios, que eso es padrísimo, porque aparte se va a dar cuenta de las necesidades en cada estado, ¿no? De lo que es difícil de obtener, que es la tierra, y tierra que sirva para esto. Pero si no se coordina con otras partes, por ejemplo, si no se coordina con luz, la parte de luz, pues, va a llegar el momento que va a estar truncado. Si no se coordina con la parte del agua, va a llegar el momento que no va a poder seguir continuando. Si no se coordina con el INSUS para seguir consiguiendo tierra de reservas para posteriores proyectos, se va a ver truncado, etcétera, etcétera. Y peor, si no se coordina con los gobiernos municipales, se va a ver truncado. Entonces, esta coordinación sí es la que se necesita. Yo digo, yo así lo vería, una persona que sepa de mucho de esto, te propongo a ti, por ejemplo, que lleve esta coordinación, ¿me entiendes? Esta coordinación perfectamente de todas las partes involucradas y que se empiece a manejar como una maquinaria suiza que lleve un perfecto trabajo y un perfecto manejo. Porque si no, por más esfuerzos que hagan, se van a hacer, no van a provocar el efecto multiplicador que necesitamos buscar, ¿no? Sí, y se necesita además hacer que las cosas ocurran en simultáneo y no que ocurra de que el permiso ya llega hasta aquí, de aquí en adelante vas con el que sigue, de aquí en adelante vas con el que sigue, porque entonces se alargan los tiempos y se complican los procesos. Me parece que tiene que haber una reingeniería en estos tiempos donde todo se está haciendo reingeniería y donde la tecnología permite muchas cosas. Aquí veíamos que hay una ventanilla nueva inmobiliaria en la Ciudad de México. Me parece que habría que hacer una gran apuesta que no sé, quizá desde Sedatu, que es la cabeza del sector, quizá desde la Subsecretaría de Vivienda de Sedatu, quizá desde la CONAVI, pero como que tendría que hacer un esfuerzo para poner en un solo mapa todo lo que tiene que ver, todo el ecosistema que tiene que ver con la vivienda para ver si este es el ecosistema, cómo vamos, como tú dices, eficientando cada engrane y los engranes que sea preciso agrandarlos, achicarlos, quitarlos o moverlos, ¿no? Porque sí, me parece que este tema de hacer eficiente lo que ya es ineficiente, a lo mejor lo que habría que optar es decir, bueno,
¿por qué no empezamos a hacer también un proceso de reingeniería donde en lugar de arreglar algo que está fallando, hacemos algo nuevo y vamos migrando las cosas a un layout muy funcional, muy moderno, muy tecnológico? Hoy que estamos viendo de que cómo la tecnología nos está rebasando por la derecha en todo, pues parece mentira, pero a veces es de risa loca como entre los trámites, uno de los trámites absurdos es solicitar el alineamiento y número oficial, que uno pensaría que podrías bajarlo como la CURP de una computadora, en lugar de esperarte semanas a que te lo entreguen, ¿no? Es un caso de obsolescencia de que no lo quieres reconocer y de pronto en los registros públicos, en los catastros, en las dependencias del agua, parece de película de Fellini, ¿no? De que decían que llegabas al tema del medio ambiente, decía, oye, ¿cómo va mi expediente? Pues ahí en la fila, ¿no? Y a la antigüita, mucho sistema, pero ves un tambache de 200 expedientes arriba del tuyo, que dices, caramba, no, pues entonces me siento, ¿no? Me siento y de una vez voy haciendo una corrida financiera ajustando el costo del tiempo, que a final de cuentas quien acaba pagando toda esa ineficiencia es la gente. Entonces, si ahorita hay una cruzada para hacer 1 millón de viviendas de interés social, pues lo primero que habría que hacer es ver cómo recortamos los costos excesivos para que la ineficiencia no la acaben pagando los más pobres, ¿no? Correcto, correcto. Yo creo que, repito, a mí me entusiasma mucho el pensar que estamos todos con ganas y ánimo de sacar estos objetivos adelante. Pero, repito, creo que necesitamos, y mira, no, hay gente muy capaz, gente con mucho conocimiento que ha vivido eh, 30, 40 años dedicándose a esto, que puede ser un coordinador muy eficiente de todo pues, digo, de toda esta cruzada de la vivienda, que puede ayudar a gestionar, a destrabar, analizar técnica, financieramente y comercialmente todo lo que se está pensando, porque no nada más es una parte el de construir vivienda, atrás de la construcción de vivienda es lo más sencillo. Lo difícil está atrás de la construcción de vivienda. O sea, y después de la construcción de vivienda viene otro tema que quizá tampoco no lo han visto en el escenario, que es la comercialización de las mismas. O sea, creo que vamos por buen camino, pero no creo que vayamos a la velocidad necesaria. Eso. Ese es el tema. Ese es el tema, como decíamos, ¿no? Entonces, es un reto de velocidad, un reto de entender estos nuevos tiempos. Qué bueno que hay una visión tan social para la vivienda, es lo más adecuado. La Sin vivienda es un duda. bien social, pero la vivienda es un bien social que para poderla cumplir, para poder cumplir el derecho humano a la vivienda, hay que crear una maquinaria que sea eficiente. Y esa maquinaria tiene muchos factores que son económicos, que son materiales, que esto, hay que mover muchas cosas, ¿no? Entonces, ojalá que no caigamos en el error de estacionarnos nada más en el dogma de que el derecho a la vivienda por sobre todas las cosas, pues sí, siempre y cuando lo acompañemos con los elementos técnicos, legales, económicos y financieros que permiten lograrlo, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar en el rollo, ¿no? Sí, Hagamos, pero hagamos viviendas, no hagamos mucho discurso de la vivienda, hay que hacer viviendas, no tirar rollo, ¿no? Entonces, pues creo que ese es el reto, Beto Moreno, presidente de Canadevi, lograr que este cambio de ciclo sea un cambio productivo donde el sector privado cumpla el papel que le toque, donde el gobierno cumpla el papel que le toque, y bueno, que de esa suma de factores se logre el mejor resultado, ¿no? nosotros muy contentos de participar en todo lo que requiera. Somos un libro abierto como industria. Eh, repito, hay empresas que tienen muchos años generando bienestar, generando patrimonio, generando trabajo y que saben y que han vivido las duras y las maduras, ¿no? En todo este proceso de sus tiempos de sus empresas. Entonces yo creo que si sumamos experiencias, conocimiento, si sumamos coordinación, si sumamos esfuerzos, podemos lograr algo muy padre y sobre todo lograr el objetivo que se busca, que es el objetivo que yo entiendo, no hay vuelta de hoja, es prioritario y necesario. Bien, pues Beto Moreno, con eso nos quedamos como una primer plática de las que seguramente veremos de tener en estos nuevos tiempos del sector, pero te agradezco por lo pronto pues, toda esta retroalimentación, porque insisto, tú has estado viviendo todo el cierre de administración, el inicio de administración tan atado atiborrando de información y ese procesamiento de los temas, pues hay que agradecértelo, digo, yo te lo agradezco mucho y seguramente la gente que está en la industria, no solamente los vivienderos, los proveedores, los evaluadores, los analistas, tienen que agradecer que haya
gente que está haciendo este esfuerzo. Entonces, Beto Moreno, pues muchas gracias por la plática. Gracias a ti, Horacio, y estoy a tus órdenes. Yo creo que tú sabes que el 19 de febrero es cambio de mesa directiva, cambio de consejo directivo, perdón. Entonces, bueno, si es antes de ese 19, con todo gusto estoy a tus órdenes para seguir platicando contigo. Después le tocará al próximo presidente, que también es una persona con mucha probidad, como industrial, como persona, que conoce mucho la industria y que va a dirigir muy bien los caminos de esta Cámara que tanto queremos. De hecho, te propongo algo, a ver si en próximos días, antes de ese cambio el 19 de febrero, después de esos días, podemos tener una plática donde estén el candidato a ser el nuevo presidente de Canadá y tú, para que entre los tres les demos una analizada de estos mismos temas, que es lo que hay, es de lo que es que estar hablando, porque esta plática podemos repetirla mañana, hay gente que la escuche, gente que la vea, me parece que vamos reafirmando temas, que vamos reafirmando esta necesidad de escuchar, porque si si estamos pidiendo que todo el mundo escuche, pues nosotros también tenemos que estar abiertos a escuchar y hablar mucho para que haya más oportunidades para que la gente escuche algunos de los mensajes que pueden ser relevantes. Beto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, mi queridísima Canadevi, abrazo fuerte, buen camino, sé que andas de viaje, andas circulando territorio nacional, ahí te encargo unos quesos ahora que vengas para acá. Abrazo fuerte y qué gusto de verte, querido Beto. Gracias, Horacio. Igualmente un abrazo. Saludos a todos. Y bueno, esos son los temas ahorita, estar analizando, volviendo a analizar, hacer un esfuerzo por escuchar. Entonces, en eso vamos a estar, en eso estamos empezando el año. Tenemos mucho contenido escrito, en editorial. O sea, no se vayan con la finta que si de pronto no ven tantos videos, es que estamos en este proceso como lo que platicábamos con Beto Moreno, entendiendo, reuniéndonos, trabajando, incluso haciendo propuestas. Entonces, yo les recuerdo que hicimos un documento de una caja de herramientas con 3 propuestas esenciales y 100 ideas que pueden entender lo que está pasando en el sector vivienda y ayudar. Entonces, métanse al Centro Urbano, busquen los documentos que tenemos tanto en notas, tenemos revistas, tenemos libros, estamos a punto de sacar un libro, estamos preparando un evento. Entonces, no se vayan con la finta a veces de que no tenemos tanto contenido en multimedia, ¿no? En transmisiones. Tenemos muchas cosas y estamos haciendo muchas cosas. Acá nos encontramos, cuídense.